voy a mencionarla. La pregunta es, si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué primera de Juan 5:16 dice que hay pecado que no es de muerte? Y que hay pecados que sí son de muerte y cuáles no. ¿Cuáles son los de muerte y cuáles no? Si Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, todos los pecados son de muerte, pero Juan dice que hay uno que no es de muerte. Y además recomienda que no oren por ese, porque es inútil. Ay, Dios mío, vamos a analizar ese asunto aquí. Vamos a analizar ese asunto aquí. Eso está en primera de Juan 5:16. Lo peor del caso es, ¿y cómo sé si yo he cometido el pecado que no es de muerte? Y si he cometido el de muerte, ¿qué sentido tiene entonces? Bueno, ya lo vamos a explicar. Y ahora sí, dicho esto, vamos a responder esta pregunta. Si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué dice primera de Juan que hay pecado que no es de muerte? Bueno, mira. Vamos con la cita. Déjame ponerla acá en la pantalla. Vamos con esta cita, ¿ok? Déjame buscarla acá. Déjame abrir la Biblia para colocarla acá en la pantalla. Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 16. Para la persona que tenemos acá en TikTok, déjame decirte que voy a leerlo desde acá, porque usted no va a poder ver la cita, pero yo sí se la voy a leer desde acá. Primera de Juan 5, el verso 16. Déjame proyectar la cita bíblica. Ok, mira. El texto dice allí, y preste mucha atención. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fin de la cita. Y hay varios elementos acá. Primero dice, si alguno viere a su hermano. Esa expresión en griego destaca que no es un rumor, que no es un chisme, que no es que se dice por ahí. Es que lo vieron, sí, al pajarito lo vieron allí, ve, cometiendo pecado, pero dice allí pecado que no es de muerte. Ahora, eso entra en contradicción aparente por lo que dice Pablo en Romanos 6:23. Porque en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Pablo no está discriminando que este es un pecado bueno, que este es un pecado malo, que de este pecado se salva, que de este no, que este sí es para muerte, que este no. Pero Juan sí está diciendo aquí que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿cuál es ese pecado que no es de muerte? Si Pablo dice que todos los pecados son de muerte, y el mismo espíritu que inspiró a Pablo, inspiró también a Juan, o es que Juan está escribiendo herejías y Pablo está diciendo lo que es correcto, o viceversa. ¿Cómo sé yo si estoy cometiendo un pecado, o si un hermano o una hermana, sea católico, evangélico, pentecostal, bautista, testigo, no importa la religión, está cometiendo un pecado de muerte? ¿Y cuál es ese pecado de muerte? ¿O cuál es ese pecado que no es de muerte y que Pablo dice, bueno, pidan, oren, intercedan por ese hombre, por esa mujer, y Dios le dará vida? Es decir, ahí existe la posibilidad de una persona que está cometiendo pecados que no son de muerte, ser salvado. La pregunta es, ¿cuál es ese pecado que no es de muerte? Si Pablo dice que todos los pecados, la paga del pecado es la muerte. Además de eso, Juan dice aquí, por eso dejé el texto en pantalla para explicarlo bien, Juan sigue diciendo aquí, pero que por aquellos que cometen pecados que no son aquellos pecados que son de muerte, yo digo que, dice acá, yo no digo que se pida. O sea, si usted quiere pedir, pida, pero yo no digo que se pida. ¿Por qué? Bueno, porque es un pecado de muerte. La pregunta es, ¿cuál es ese pecado de muerte? ¿Cuáles son esos pecados que no lo son y cuáles son esos que lo son? Si es que existe, si es que se puede decir. Yo creo que los tengo más confundidos que cuando empezamos con la pregunta, mi hermano. Pero vamos a responder eso. Mira, hay que destacar. Y ahora sí voy a quitar este versículo porque vamos a responder eso. Vamos a responder eso. Mira. Este pasaje de 1 de Juan 5:16 hay que interpretarlo a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal. Número 1. Número 2. El papel del libre albedrío del ser humano. Y número 3. De la intercesión de Cristo por el pecador en el santuario celestial. Hay que interpretarlo a la luz de esos tres elementos, a la luz del conflicto del bien y del mal, a la luz, mi querido amigo y amiga que está en sintonía, del libre albedrío,
y a la luz de la intercesión de Cristo, a la mediación de Cristo. Empecemos con esto. ¿Qué es el pecado que no es de muerte? Si Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado que no es de muerte se refiere a los pecados por ignorancia, a los pecados por debilidad, a los pecados por flaqueza espiritual o por falta de comprensión, que no representan una rebelión definitiva contra Dios. Esos pecados pueden ser perdonados si hay arrepentimiento, y por ellos, dice Juan, se puede interceder en oración. Intercede en oración por esa persona. Nota que el texto dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Es decir, son pecados que se están cometiendo, pero existe la esperanza que ese individuo se arrepienta. Y Juan dice, ora por esa persona. Ora por esa persona. ¿Por qué son pecados que no son de muerte? Porque el pecador se arrepiente. Por eso Juan dice que son pecados que no son de muerte, porque Juan tiene la esperanza que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de ese individuo y lo lleve al arrepentimiento. Y al arrepentirse de ese pecado, pues ese pecado no es de muerte. ¿Por qué? Porque la muerte por ese pecado la pagó Cristo en la cruz. ¿Se entiende? Voy a poner un ejemplo. Alguien lucha con una debilidad personal. Supongamos que alguien lucha contra la lascivia, o contra la lujuria, o contra algún vicio en particular, o contra la impaciencia, o contra el orgullo. Si lucha, si ese pecador sabe que tiene un problema con el orgullo, si tiene un problema con el rencor, si tiene un problema con la impaciencia, si tiene un problema con la lascivia, si tiene un problema con algún vicio, con alguna tendencia pecaminosa, si lucha, es porque está respondiendo al Espíritu Santo. Si lucha es porque él desea cambiar. No se rinde, no se entrega a esa debilidad personal, no se entrega a ese pecado. Lucha, sangra, llora, clama, promete, vuelve a fallar, pero sigue luchando, se levanta, no se rinde, no se entrega al pecado de una forma irresoluta, de una manera abierta y flagrante. No es que lo practica con premeditación y de alevosía, no, es que sufre en su interior y pelea a brazo partido para vencer esa debilidad, esa flaqueza, ese pecado. Eso es lo que Juan llama pecados que no son de muerte. Ese pecado en que el pecador lucha contra esa conducta, contra esa tendencia. Y si lucha es porque está escuchando la voz del Espíritu Santo que le está diciendo que tiene que cambiar, que eso no es así. Y ese pecado, según Juan, no lleva automáticamente a la muerte eterna. Y por lo tanto Juan dice, oren por esa persona porque esa persona tiene una lucha. ¿Ve? Esos son a los que Juan llama pecados que no es de muerte, es decir, pecados que el pecador reconoce que ha cometido, porque el Espíritu Santo habla poderosamente a su corazón y lucha para vencer esa tendencia, ese pecado, esa flaqueza, esa debilidad. Pablo lo llama pecados que no son de muerte. ¿Por qué? Porque él tiene la esperanza que el pecador se arrepienta del pecado, porque el pecador está escuchando la voz de Dios a través del poder del Espíritu Santo que le está diciendo, ese no es el camino, esa no es la conducta, esa no es la manera. Dejando claro esto, entonces es más sencillo comprender cuál es el pecado de muerte. Pues el pecado de muerte no es un pecado específico en sí mismo, porque el pecado de muerte no es un pecado como tal, es una conducta, es una actitud persistente. El pecado de muerte del que habla Juan, voy a ponerlo otra vez acá en la pantalla. El pecado de muerte del que habla Juan es una condición. ¿Qué tipo de condición? Una condición terca, una condición rebelde, una condición indiferente a la voz de Dios. Es una actitud que conduce inexorablemente al rechazo del Espíritu Santo, que es lo que se conoce como el pecado imperdonable. Por eso es que es un pecado, Juan lo llama pecado de muerte. La paga del pecado es la muerte, punto. Pero Juan dice que hay pecados de los cuales existe la esperanza porque el pecador está luchando con ellos de que se arrepiente y es perdonado, pero que hay otros que cruzaron la línea.
el punto de no retorno, el endurecimiento del corazón, la cauterización de su conciencia, como lo dice Pablo en su carta a los Corintios, a lo que Jesús llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo en Mateo 12, 31 y 32 y Marcos 3, 28 y 29. Ese pecado de muerte del que está hablando Juan aquí es el pecado imperdonable. Es imperdonable no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque el pecador ni se arrepiente, porque no lo ve mal, ni lo abandona tampoco, sino que abraza el pecado, acaricia ese pecado, le gusta ese pecado, le fascina ese pecado, desoye la voz de Dios. No es un pecado específico, es una condición permanente de rebeldía. El pecado de muerte del que habla aquí es una actitud rebelde contra la voz del Espíritu Santo. El pecado es de muerte porque es un rechazo continuo y final a la gracia que Dios le está ofreciendo, al punto de llegar a cerrar voluntariamente el corazón a la voz del Espíritu Santo. Es el punto es un punto de donde no hay regreso. En la Biblia hay casos de personas que llegaron a ese punto de no retorno, que cometieron ese pecado de muerte que dice Primera de Juan 5:16. Nómbrame uno, el faraón. El faraón fue un hombre que vio muchas evidencias del poder de Dios y cerró voluntariamente su corazón una y otra vez y otra vez y otra vez. Nómbrame otro, Judas. 3 años y medio con el Señor y cerró su corazón al amor de Cristo, a la gracia de Cristo. Y esto es gradual, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que Dios ya no puede hacer nada más por esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ha elegido libremente no ser salvada. Quiere estar allí, le gusta estar allí, cree que todo el mundo está equivocado, que Él es el único que tiene la razón. Justifica su accionar, justifica su pecado. Y en ese contexto Juan dice, mira, yo no te animo a orar por ese tipo de situación, no te animo a orar, no porque no haya compasión, sino porque Dios respeta el libre albedrío humano. Y aquí hay algo importante, que 1 de Juan 5:16, no se trata de desalentar la oración, no. Creemos firmemente en la oración intercesora, sí. Este versículo no prohíbe orar por los que están en pecado, no. Sino que reconoce dos realidades espirituales. ¿Cuál es la primera? Que hay casos donde una persona ha endurecido tanto su corazón que ni la oración ni el testimonio pueden cambiarla, a menos que ella misma quiera responder a la voz de Dios. Y número 2, que incluso así solo Dios conoce el corazón. Por lo tanto, no debiéramos juzgar a quien creemos que ha cometido el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque no está en nosotros saberlo. Lo que Juan asegura es, mira, yo no te garantizo que la oración intercesora sea efectiva en aquellos que obstinadamente se rebelan contra Dios. Yo no te estoy diciendo que no ores, sino que no te garantizo la efectividad. ¿Por qué no te garantizo la efectividad? Porque Dios no puede violentar el libre albedrío humano. Si la persona ha endurecido su corazón, no importa cuánto usted ore, cuánto usted ayune. Así que yo no te garantizo que sea efectiva esa oración intercesora. Pero como no está en nosotros dilucidar, discernir, declarar a quién cometió el pecado de muerte y quién no, entonces ora y deja ese caso en las manos de Dios. El pecado de muerte que menciona Juan aquí en 1 de Juan 5:16 no es un pecado específico, aunque pueda ser una práctica específica. A ver, explícate. Es una conducta, es una condición persistente y deliberada contra la voluntad de Dios. Sin embargo, repito, es importante mencionar que el Espíritu Santo obra mientras haya la más mínima apertura de un corazón rebelde. El Espíritu Santo trabaja. Pero la salvación es siempre posible mientras una persona no haya cerrado por completo la puerta a Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado que no es de muerte?
Son esos pecados perdonables, perdonables porque el pecador se arrepiente. Son esos pecados cometidos sin rebeldía, sin premeditación ni alevosía. Son esos pecados por los que se puede orar. Esos pecados de los cuales hubo un arrepentimiento y un abandono del mismo y por ende el perdón se hace efectivo. No es de muerte porque la muerte por esos pecados las pagó Cristo y el pecador acepta el sacrificio de Cristo por él. Que Cristo pagó por sus pecados. Se llama pecado no de muerte porque el pecador oye la voz de Dios y es llevado al arrepentimiento. ¿Por qué no es de muerte? Porque ya Cristo pagó por ese pecado. Pero también Juan dice que hay pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El rechazo consciente, persistente y final a la voz de Dios, porque la gracia no es obligada. Dios no te impone el perdón, no te impone la gracia, ¿ok? La persona elige, la persona decide. ¿Ve? ¿Cuál es el papel entonces de la oración aquí? ¿Oro o no oro por mi tío, por mi tía, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mi esposo? ¿Oro o no oro? Mira, la oración es poderosa. No deje de orar. Pero tenga presente que Dios respeta el libre albedrío del ser humano. ¿Ok? Respeta eso. No hay pecado que el Señor no perdone, excepto ese pecado que rehúsa confesar, que rehúsa abandonar, que lo justifica, que sabiendo que está mal, sigue en lo mismo. Por eso que el pecado de muerte que menciona Juan aquí no es un hecho en particular, es una condición, es una conducta. Cuando el hombre cierra deliberadamente su corazón a la influencia del Espíritu Santo, está cometiendo el pecado imperdonable, está cometiendo el pecado de muerte. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, dice Juan 16:8, pero nunca fuerza la voluntad del ser humano. Y si el individuo es convencido de pecado, pero aún así persiste en el mismo, Dios no puede hacer nada. Y es allí, repito, donde Juan dice, no te garantizo que sea efectiva tu oración intercesora por ese pecador. No te está diciendo que no ores, solo te está diciendo de la efectividad de la misma. ¿Por qué? Porque Dios no puede violentar la decisión del individuo. Si el ser humano rechaza repetidamente esa voz, finalmente puede llegar al punto de no retorno y al peligro de no escucharla más. Entonces, ¿cuándo dejar de orar? Nunca. Nunca dejemos de orar por alguien. ¿Por qué? Bueno, por tres razones obvias. Primero, no podemos saber si alguien ha cruzado la línea del rechazo final. Segundo, nuestra oración puede seguir siendo una influencia de amor que Dios puede usar para atraer esas almas a Él. Y número tres, el texto de 1 de Juan 5:16 no prohíbe orar, sino que reconoce un límite espiritual real que existe y que puede presentarse en la vida de una persona que nosotros no sabemos si se presentó o no en el individuo. Por eso se nos invita a orar. En conclusión, mi querido amigo y amiga, mira, Dios es misericordioso y es paciente, pero respeta el libre albedrío. Número 2, el pecado de muerte no es un error puntual, sino una decisión consciente y final de rechazar la salvación que se ofrece. Número 3, Cristo intercede en el santuario celestial, busca salvar a todos, pero no forzará a nadie. Y número 4, la oración intercesora sigue siendo vital, pero no puede reemplazar la decisión personal. Si un individuo decide seguir en esa conducta, la oración intercesora no puede hacer nada. Es la decisión del individuo. Mi querido amigo y amiga que está en sintonía, mire, teniendo presente esta situación, déjame poner el texto acá en la pantalla una vez más. Nota que el apóstol Juan dice, y esto es bien importante, porque el apóstol Juan dice acá, mi querido amigo, dice acá, si alguno viere a su hermano. Y esto es importante, repito, porque en la sintaxis griega el énfasis está en que es que no es un rumor, no es el que parece, no es el que por ahí andan diciendo, no es que supiste, no, es que lo han visto a esa persona que anda en un tipo de conductas, de actitudes, haciendo cosas que no están bien, que falla, que se equivoca, que ha cometido errores. Y él dice aquí, él lo llama pecado que no es de muerte, porque comprende que esa persona es humana, que flaquea, que se equivoca, que comete errores, pero que está luchando contra ese pecado en su vida. Y él dice,
pidan por él, intercedan por él, pónganlo en oración, porque él también está orando, él también está luchando. Y el texto dice, y Dios le dará vida. ¿Por qué? Porque hay un anhelo en el corazón, un anhelo que es inexistente en el corazón rebelde. Un anhelo que existe en el corazón que lucha, que oye la voz del Espíritu Santo para abandonar el pecado, confesarlo, arrepentirse, apartarse, pero que no existe en el corazón del rebelde contumaz. Esa es la diferencia aquí en este texto. ¿Comprende? A veces vemos caer a otros. ¿Sí o no? A veces vemos al anciano equivocarse, al pastor equivocarse, a la directora de canto equivocarse, al tesorero, a la secretaria o el secretario, a la tesorera de la iglesia donde usted asiste, desviarse del camino, ¿o no? Es fácil juzgar, pero este versículo nos recuerda algo mucho más poderoso. Es el llamado a interceder antes que juzgar. Dios nos da el privilegio de orar por ese hermanito que ha caído, no hacer leña del árbol caído, sino a orar por esa mujer, orar por ese hombre, orar por ese anciano, por ese pastor, por ese diácono, por ese sacerdote, por ese monaguillo. Oren por él, intercedan por él, sea usted un puente de esperanza y de restauración. Eso es lo que Juan está destacando aquí. Primera de Juan 5:16. En lugar de comértelo vivo porque se equivocó, porque hay gente que está velando tu desgracia. Nada más está esperando que tú te equivocas en algo para caerte encima y dejarte en el puro hueso, comerte vivo. Tienen el espíritu del diablo viviendo en ellos, pero con un ropaje de cristianismo puesto encima. ¡Ay, mi madre! Ahora sí se fue de jonrón, mi querido amigo, esta. Pero pasa. El mensaje de Primera de Juan 5:16 es: tu oración puede ser la chispa que encienda una nueva oportunidad en la vida de alguien. Que el Espíritu Santo pueda no solamente hablar, sino gritar al corazón de esa persona que está comportándose de una manera que no es bíblica. Nunca subestimes el poder de pedir a Dios con fe. Por tu mamá, por tu papá, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por el anciano, por el diácono, por el sacerdote, por el rabino, por el imán, por el pastor, por la directora de música, por quien sea. Porque Dios escucha, actúa y da vida. Aunque el error sea grande, la gracia de Dios es aún mayor. De manera que no estamos solos en nuestras caídas, ni en nuestras luchas tampoco. Siempre hay esperanza, siempre hay vida en Dios. Pero el ser humano debe elegir venir a Él. La pregunta en este día: ¿vendrás a Cristo? Si alguien en este día ha de venir a Él y ha de confesar sus flaquezas, sus debilidades delante de Dios, y pedir con el corazón en la mano: Señor, dame la fuerza para avanzar, para seguir adelante, perdóname, esa no es la conducta, esa no es la actitud, me equivoqué, fallé, erré. Todo lo que yo te estoy diciendo es el resultado del trabajo del Espíritu en el corazón del ser humano. Si tú estás escuchando en tu corazón que Dios te dice: ese no es el camino, cierra ese capítulo, perdona, no guardes rencor, deja eso atrás, abandona ese vicio, deja de practicar eso, deja de mentir, deja de engañar, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, y tú estás luchando con eso, es porque el Espíritu está trabajando, porque es una lucha que no existe y es una voz que no se oye en el que comete el pecado, que es de muerte, que no es un pecado específico, es una condición rebelde. Entonces, si estoy hablando para alguien a quien el Espíritu Santo ha estado hablando, atiende la voz. Atiende la voz del Señor que te llama a entregar tu vida a Él hoy. ¿Quién será la primera persona en decirle: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida? No soy perfecto, no soy perfecta, pero sé que tú puedes hacer cosas grandes en mí. Dele gracias a Dios que a pesar de sus errores, a pesar de sus flaquezas y de sus debilidades, usted lucha. Triste es el que se entrega y dice: es que yo soy así, es que Dios entiende, es que yo fui criado así, es que yo no tengo la culpa, es que la carne es débil, es que este pecado es muy fuerte, es que no puedo. Realmente lo que está diciendo es
que la cruz de Cristo no tiene el poder para librarte, para salvarte y para darte la victoria sobre el pecado. Lo que tú estás diciendo es que el Espíritu Santo no tiene el poder para libertarte y que Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, no tiene el poder entonces para hacerte libre de esos vicios, de esas tendencias, de esas conductas. Eso es lo que usted dice cuando dice que no, es que yo soy así, no, es que yo intento, no, es que yo pruebo, pero es que vuelvo otra vez a lo mismo. Bueno, Dios comprenderá, Dios entenderá, sí, entenderá que no quisiste. ¿No quisiste qué? No quisiste abandonar el pecado. Si el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón en este día, apártate, apártate. Ven a Jesús para que tengas vida. Hoy vuelvo a ti. Es más, escríbalo ahí, hoy vuelvo a ti, Señor. Escríbalo allí. Y voy a orar por cada una de las personas que está escribiendo. Esto se está llenando de mensajes acá. Y quiero ofrecer disculpas porque no tengo el tiempo para mencionar todos los mensajes que están llegando a través de la transmisión en YouTube, en Facebook y también acá en TikTok. Pero quiero orar por cada persona que está luchando. Y si tú has visto a tu hermano cometer un pecado que no sea de muerte, intercede, ora. Y el texto, la promesa es: Dios le dará vida. ¿Ve? Así que vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Muchas veces, Señor, erramos, nos equivocamos, fallamos. ¿Cuántas veces no hemos quitado la mirada de ti? ¿Cuántas veces no hemos sido arrastrados por nuestras tendencias, por nuestra antigua manera de vivir, de ser? Ten misericordia de nosotros, Señor. Danos la victoria en la lucha que cada uno de los que están conectados en este momento están librando con alguna tendencia, con alguna conducta, con algún pecado en particular. Da hoy la victoria y mañana también y cada día, un día a la vez, Señor. A esos corazones que todavía no han cruzado la línea, toca, Señor, sus vidas. Y aquellos que las cruzaron, pero nosotros no lo sabemos, yo sé que tú sigues llamando, sigues gritando, sigues buscando. Amado Dios, ponemos en tus manos nuestro corazón rebelde, pero también el de nuestros familiares y amigos que aún no vienen a ti, o que han decidido seguirte, pero sus vidas demuestran otras cosas. Amado Padre, transforma, toca, llama, conmueve, sacude nuestras vidas y ayúdanos a vivir una vida de obediencia en este día, de servicio y de abnegación. Nos ponemos delante de ti, confiando en tu bondad y en tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.